Bueno. Bueno, como les decía, la diferencia entre el reportaje y la noticia es que la noticia se encarga de presentar lo esencial del suceso ocurrido, eh, entregando la información de manera escueta, o sea, de manera breve, de manera rápida. Sin embargo, el reportaje, al ofrecer información más profunda sobre el desarrollo y contenido del hecho, se está incluyendo otro tipo de elementos de la noticia, como por ejemplo el origen del suceso, la causa, que es la causa del suceso, las consecuencias y etcétera. Ya. La noticia se responde el qué. En la noticia se responde el qué, qué pasó. Sin embargo, en el reportaje se explican los motivos, por qué pasó, por qué ocurrió, cuándo pasó ese suceso. Entonces, en la noticia solo se entrega información objetiva, todo muy breve. Sin embargo, en el reportaje, al explicar el tema abordado, se busca hacer un análisis. ¿Ya? Ok. Del mismo análisis en el que una persona puede inferir y establecer opiniones o juicios de valor. El tiempo para una noticia es preciso, ya que al querer presentar la noticia de manera rápida, pues se omiten algunos detalles. Sin embargo, para el reportaje se requiere más tiempo para su publicación, por lo tanto el interés que se genera se mantiene en el tiempo. Bien. El reportaje es un subgénero del estilo periodístico, ya que utiliza, como les decía, la entrevista y la crónica. Y para redactar un reportaje se necesitan algunas herramientas, como el epígrafe es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a contextualizar, entregando datos que ayudan a enmarcar la información. El título, a diferencia de las noticias, el título del reportaje no tiene que responder al concepto, debe ser 100% informativo, es decir, que debe resumir lo esencial para que las personas conozcan el tema a abordarse. Bueno, la bajada, o mejor dicho, el párrafo de entrada, es una oración que va debajo del título y entrega información distinta. Y además, este tiene como objetivo captar la atención del lector. Pues aquí se presenta, se resume lo más importante de la noticia para que el lector se motive y continúe leyendo el reportaje o viendo el reportaje. Bueno, en el cuerpo se desarrolla todo el reportaje, ya que es importante introducir el tema en el párrafo de entrada y los párrafos que vienen en el cuerpo son los que conectan las ideas, los argumentos de la noticia y en algunos casos este cuerpo quiere conceptualizar la información. Bueno, y por último, las oraciones finales, que deben dejar una buena sensación de la lectura, pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada, acabar con ideas con las que se escribieron al principio o hacer preguntas que inviten a la reflexión. Algunas veces, en el párrafo de entrada se plantean algunas preguntas que se responden al final, en el párrafo final, como les decía. Entonces, al responder las preguntas que se plantearon al inicio, este párrafo deja la sensación de cierre, de satisfacción de lectura. Entonces, estos son los elementos del reportaje. Bueno, pues sí, como les decía, el reportaje es un estilo periodístico que se enfoca en temas actuales y relevantes para captar la información del lector y suele apoyarse de imágenes y gráficos para entretener la lectura. Bueno, hay diferentes tipos de reportajes que pueden ser de actualidad, pueden ser de investigación, de opinión, de viaje, deportivo, etcétera. Esto según el tema que, que vaya a tratar el reportaje. Bueno. En este momento vamos a apoyar toda la información con un video educativo. Así que, Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del reportaje. El reportaje es un trabajo de investigación periodística que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. Se suele acompañar de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, etc. El reportaje se trata de una serie de investigaciones que se presentan al público en un sentido informativo. Este puede realizarse de información actual o de información pasada, por lo que suele tener diversas fuentes. Hay varios tipos de reportajes. Reportaje científico. Demuestra e informa
los procesos y avances científicos de la época. Reportaje investigativo. Investiga los detalles sobre un hecho particular que resultan desconocidos. Reportaje explicativo. Investiga y da a conocer sucesos que resultan importantes a nivel popular. Reportaje de interés humano. Relata la historia o los hechos que acontecen a un individuo o en un pueblo, colectividad o comunidad. Reportaje autobiográfico. Relata la vida del reportero. Reportaje narrativo. Cuenta un suceso como un relato con principio, desarrollo y desenlace. Reportaje formal. Tiene la cualidad de tener un orden cronológico y opiniones personales para sustentar. Reportaje descriptivo. Es hacer una relación de características y descripciones de lo que se va a hablar. Ahora veamos las características del reportaje. Tiene una temática. Un reportaje abarca una o varias cuestiones, desde hechos reales de la actualidad y de sumo interés colectivo, hasta viajes, problemáticas sociales, cultura de un país particular, arte de un periodo, deporte, espectáculos o la situación económica de un país. Despierte el interés. Un reportaje tiene que ser interesante para quien lo esté leyendo o mirando y captar su atención. Por eso, utiliza una frase inicial, un título o imágenes que inviten al lector o audiencia a reflexionar y comprender la información. Claridad. El reportaje debe ser claro, simple y sin complicaciones, independientemente de que pueda ser extenso y que profundice en un punto o tema en específico. Se distribuye por un canal. Un reportaje tiene diversos canales de difusión que pueden ser la prensa escrita, diarios o revistas, la radio, la televisión o medios de comunicación visual, revistas digitales, radio y televisión a través de Internet. Veracidad. Los datos que se presenten deben ser verídicos y no inventarse, para que cuando se presenten al público, este deberá entenderlos y deducir las cosas en forma lógica, sin que por la mala explicación se preste a dobles sentidos. Un reportaje se realiza a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar y fotografías, videos o diagramas que acompañen el relato. ¿De dónde se obtienen los datos para elaborar un reportaje? De fuentes bibliográficas como libros, ensayos, publicaciones, tesis, etc. Géneros periodísticos como entrevistas, crónicas, notas de prensa, documentales, fuentes oficiales de organismos públicos o privados e Internet, siempre que existan referencias fidedignas. ¿A qué se llama fuentes de información? A los diversos tipos de documentos o personas que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. En otras palabras, a los diferentes orígenes de donde proviene la información útil para un reportaje. La entrevista. Otra manera de obtener información para hacer un reportaje es a través de una entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. La estructura de un reportaje. Titular. Es el encabezado principal que informa el contenido del reportaje. Al igual que en las noticias, el título de un reportaje puede estar acompañado de un antetítulo y un subtítulo, párrafo inicial o entrada. Es el conjunto de oraciones que siguen al título con la función de captar la atención del receptor, por lo que cuentan con contenidos que resulten interesantes y atractivos.
Cuerpo del reportaje. Conjunto de párrafos que desarrollan el tema principal del reportaje. Están interconectados y tienen coherencia. Suelen organizarse mediante el uso de subtítulos. Párrafo final. Conclusiones. Es el conjunto de oraciones que dan el cierre al reportaje. También pueden hacerse comentarios que inviten al lector a reflexionar e incluso a querer averiguar más del tema que fue tratado. En esta parte, el reportero puede explicar un breve resumen o una conclusión amplia que aclare las dudas o contradicciones que se pudieran presentar. Elementos de un reportaje. Tema. Temática de interés elegida e investigada por el medio o periodista para la redacción o realización del reportaje. Relato. Narración ordenada y con sentido que se transmite en el reportaje. Es novedosa y aporta testimonios o puntos de vista. Imagen. Representación visual que acompaña y da apoyo y fuerza al relato. Fuente. Testimonio de un individuo capacitado o conocedor de la materia que se investiga. Entrevista. Herramienta periodística y de investigación mediante la que se contacta a las fuentes y se realizan preguntas para obtener información o una opinión sobre la temática de interés. Medio. Soporte en papel, digital o audiovisual en que se publica o transmite el reportaje. La información que se emplea en un reportaje debe registrarse de manera adecuada para que tenga sentido, validez y que el reportaje cumpla su objetivo. Espero te haya gustado este tema y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En este momento les voy a compartir el link de la asistencia para que registren su asistencia y luego de esto vamos a hacer una actividad. Ya, me creo que- A ver, atentos al chat, les acabo de enviar el link de asistencia. ¿Ya? Ahí está. Ingresan su asistencia, el link. ¿Ya? Tienen 5 minutos para ingresar su asistencia. Profesora, no sé si interrumpo, pero podría verificarme si se registró mi No, asistencia sí, de la línea, asistencia se registra. Ya una vez que le salen a ustedes, se porque, registró tu ya, respuesta, sí se registra. mm, Es que yo no es tengo por lo acceso a ese que, link. ya, en el asunto es por lo que estoy con el internet malito, o sea, la señal como intermitente, en el lugar donde estoy. Por esa razón me decía, Mm, fue complicación de para entrar. No, está En bien, todo la caso, asistencia se registra. ya, correcto, Ingresen todos, por gracias por favor, su mezclarlo. asistencia.
No, tienen que ingresar, no escriban en el chat, tienen que ingresar al link y registrar su asistencia ahí mismo. Irina, tienes que ingresar al link y registrarte ahí mismo. Bueno, en este momento les voy a poner unas preguntas en el chat para que respondan. Son preguntas de desarrollo de clase. La primera es esta de aquí. La responden ahora, por favor. Van a tener 5 minutos para responder. La pregunta es, ¿cómo seleccionas y eliges las fuentes para tus reportajes? ¿Qué criterios consideras para asegurarte de obtener información precisa y equilibrada? Esta la responden en el cuaderno, ¿sí? Ahora, voy a enviar la segunda pregunta. Ya, son 3 preguntas que van a responder como taller. Ya.
¿Ya? ¿Hemos respondido a la primera pregunta? Ya, eso lo responden en el cuaderno. En el cuaderno, porque ese es el taller que van a subir. Bien, ya. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo se eligen los temas para los reportajes? ¿Qué factores se consideran al decidir sobre qué escribir? Me gustaría que hablen acerca de en qué se concentra una persona cuando elegirá el tema para un reportaje, como por ejemplo decíamos en la clase que se deben tratar temas de interés, ¿no? Entonces, la cuestión aquí abordar, pues, temas relevantes de interés para la audiencia, ya que recuerden que es imparcial, no lo que a mí me puede gustar, sino que lo que a los demás les puede gustar. Se debe considerar la actualidad, la importancia social y la posibilidad de ofrecer perspectiva, una perspectiva única que pueda generar interés y comprensión. ¿Ok? Así se pueden guiar para responder la primera pregunta. Dígame. Pero para acá. Respecto a la segunda pregunta, respecto a la segunda pregunta, que es describir el proceso que se sigue para investigar y recopilar información para los reportajes. Bueno, pues aquí recuerden que el reportaje tenía diferentes fases, ¿verdad? Tenía diferentes fases, diferentes partes. Entonces aquí vamos a hablar de ese proceso un momento. Aquí podría
aquí podría tomarse en cuenta que para realizar un reportaje primero se debe hacer una investigación exhaustiva con fuentes de información confiables, como nos dice ahí Marcel, que se pueden usar aquí entrevistas, pruebas evaluativas, dependiendo del tema del que se quiera tratar. Entonces, este proceso debe de ley comenzar con una prueba exhaustiva, fuentes confiables, una verificación de la información, cruzando los datos y consultando a expertos, asegurándose de que las fuentes sean imparciales. Se debe mantener un enfoque objetivo, reconociendo cualquier error potencial y presentando los hechos de manera equitativa. Entonces, este proceso se debe seguir para realizar un reportaje de manera apropiada, de manera neutral, etcétera. Sí, por favor, toma la palabra. Sí, licenciada. Como usted dice en la en la segunda pregunta, escriba sobre el reportaje que haya generado un impacto significativo en tu vida. Hay que explicar hay que explicar con hechos y con un sistema de investigación por qué fue el impacto de la noticia y cuáles fueron las circunstancias del caso. ¿Ya? Adelante. ¿Cuál Ya es sé. ese reportaje que ha tomado un impacto significativo en su vida? Los accidentes viales, licenciada, Los accidentes reales. los accidentes viales y también el caso también que cambia significativamente lo que está pasando actualmente en Quevedo, que no pueden circular normalmente porque les entran a robo por las pandillas y las bandas. Claro, muy bien. Temas de actualidad, temas relevantes de sociedad. Perfecto, muy bien. Gracias, Irina. Ok, entonces vamos con la tercera pregunta. ¿Quién más desea responderla? Bueno, vamos, tienen hasta, ya se va a acabar la reunión de Zoom. Aquí nos tomamos un descanso de 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Creo que se va a acabar la reunión en unos 2 minutos. ¿Quién más desea responder la tercera pregunta? Profesora, buenos Dígame. días. ¿Puedo responder la tercera pregunta? Por supuesto. Bueno, para mí un tema relevante y para mí, es lo que lo que vivimos actualmente en el Ecuador, sobre las muertes violentas, gente inocente que muere a causa de las balas perdidas y todo eso para mí es un tema relevante y de impacto. Muy bien, exacto. Claro, son temas relevantes, temas de impacto social, ¿no? Entonces, esto es lo importante de los reportajes, al analizar con profundidad un tema que es de interés general, de interés social, un tema cautivador. Y sí, como tal, existen muchos reportajes, como mencionaba Irina, los accidentes viales, como mencionaba Marcela, la criminalidad. Hay muchos más también enfocados en salud. Cuando fueron los tiempos de COVID, había bastantes reportajes acerca del COVID, ¿no? Tanto de las muertes como de medidas preventivas, como de política, medidas que estaba tomando el mismo Estado para contrarrestar los efectos del COVID. Entonces, asimismo, ahora que anda en boga el tema del caso Metástasis, se han visto algunos reportajes de este tema, ¿no? Entonces, se deben los periodistas, porque es un estilo periodístico, aprovechan estas situaciones para poder generar reportajes de valor, reportajes de interés. Entonces, ahorita se va a desconectar la clase, en unos 10 minutos les vuelvo a enviar el link para volvernos a conectar. Sí, tenemos una actividad también. Bien, y espero que todos hayan registrado su asistencia. En todo caso, en el siguiente link voy a enviarlo otra vez, ¿ya? 10 minutos de descanso y nos volvemos a conectar.